En los albores del siglo XX, en las vastas y fértiles tierras de Colombia, donde el sol besaba los campos de cacao y las montañas guardaban secretos ancestrales, Mateo Restrepo, a sus 33 años, era el dueño indiscutible de la hacienda La Esmeralda. Su propiedad se extendía más allá de donde la vista podía alcanzar, un imperio verde que había heredado de su padre siendo apenas un muchacho. Con una voluntad férrea y una terquedad inquebrantable, transformó esas tierras en una de las haciendas más prósperas de la región. Criaba ganado de pura raza, cultivaba el preciado cacao y mantenía huertos que abastecían a los pueblos vecinos. La casa principal, una imponente construcción colonial, se alzaba en lo alto de una colina, oculta entre centenarios árboles de mango, a casi 2 kilómetros de las humildes viviendas de los trabajadores. Por esta razón, la mayoría de los peones jamás había cruzado palabra con el verdadero patrón. Conocían su nombre, pronunciado con respeto y un cierto temor reverencial, pero su rostro era un misterio para quienes vivían la dura faena diaria. Quien impartía las órdenes cotidianas era Ramiro Vargas, el capataz, un hombre de 50 años, corpulento, de voz áspera y modales rudos, que hacían que los trabajadores bajaran la cabeza al solo escuchar el crujido de sus botas sobre la grava. Ramiro lo controlaba todo con mano de hierro y libreta en mano, anotando ausencias, distribuyendo castigos y supervisando lo que entraba y salía de los almacenes de la hacienda. Era él quien contrataba y despedía a los peones, y durante años nadie se atrevió a cuestionar sus decisiones. Mateo confiaba en él por costumbre, por la herencia de una lealtad que venía de los tiempos de su padre. Ramiro, astuto y con sus propios intereses ocultos, había sabido cultivar esa distancia entre el patrón y sus peones. Se encargaba de que Mateo, absorto en los números y en la visión macro de la hacienda, rara vez tuviera que bajar a las viviendas o interactuar directamente con los trabajadores. Para la mayoría, Ramiro era la única cara visible de la autoridad, y él se aseguraba de que así fuera, filtrando información y controlando los pocos encuentros que el joven patrón pudiera tener con la gente del campo, manteniendo su rostro como una figura distante y casi mítica. Sin embargo, en los últimos meses, algo venía inquietando al hacendado. Las cuentas no cuadraban, los suministros desaparecían, y los informes que llegaban a la casa principal sobre el trato dado a los trabajadores eran cada vez más sombríos. Pero no era solo la hacienda lo que le quitaba el sueño a Mateo en aquellos días. Su hermano mayor, Santiago, lo presionaba sin tregua para que aceptara el matrimonio con Isabela Montalvo, hija de don Alejandro Montalvo, dueño de tierras vecinas y de una influencia política que interesaba mucho a los negocios familiares. Santiago era el administrador oficial de la hacienda, encargado de los papeles, los contratos y las alianzas. Para él, aquel matrimonio era una cuestión práctica, casi matemática. 2 propiedades unidas, 2 apellidos fuertes, una fortuna que se duplicaría. Isabela era hermosa, educada en la capital, sabía tocar el piano y hablar francés. Cualquier hombre de la región habría aceptado aquel arreglo sin dudarlo. Pero Mateo no era cualquier hombre y llevaba dentro de sí una herida que aún ardía. 2 años antes, Mateo había estado comprometido con una joven llamada Sofía, hija de hacendados de una comarca lejana. La boda ya estaba fijada, las invitaciones enviadas, y toda la región esperaba la fiesta que prometía ser la más grande de aquel año. Hasta que una noche, semanas antes de la ceremonia, Mateo llegó antes de lo esperado a la casa de sus futuros suegros, entró por la puerta trasera, con la intimidad de un casi yerno, y escuchó la voz de Sofía en el pasillo. Ella conversaba con su hermana mayor, y lo que dijo hizo que Mateo sintiera que el suelo se abría bajo sus pies. Sofía lo llamaba un bruto sin refinamiento. Decía que soportaría el matrimonio solo hasta conseguir transferir parte de las tierras a su nombre, y que después encontraría formas de vivir la vida que realmente deseaba, lejos de aquel hombre de manos callosas que olía a tierra mojada. Mateo no dijo una palabra aquella noche. Salió tan silenciosamente como había entrado. Montó su caballo y cabalgó hasta el amanecer. Al día siguiente rompió el compromiso públicamente, sin dar explicaciones detalladas, y el escándalo recorrió toda la región como fuego en pasto seco.
Sofía y su familia esparcieron que Mateo era inestable, desconfiado, incapaz de mantener a una mujer, y él dejó que hablaran, porque el dolor de la traición era tan grande que no le quedaba aliento para defenderse. Desde entonces, Mateo cerró su corazón con la misma firmeza con que cerraba los portones de su propiedad. Llegó a creer que ninguna mujer lo vería de verdad, que todas verían solo la hacienda, el ganado, los sacos de cacao, las hectáreas de tierra fértil que su nombre representaba. Fue en este estado de ánimo que Santiago apareció con la propuesta de Isabela. Mateo se negó una vez, 2, 3. A la cuarta vez, Santiago perdió la paciencia y dijo que su hermano moriría solo, amargado y rodeado de ganado, sin nadie que continuara el nombre de la familia. Mateo lo escuchó en silencio, pero las palabras le estuvieron dando vueltas en la cabeza durante días. Y fue entonces, en una madrugada en que el sueño no llegó, que la idea nació. No aceptaría a Isabela, no aceptaría ningún matrimonio arreglado, pero haría algo que nadie esperaba. Bajaría a las casas de los trabajadores, vestiría ropa de peón, usaría un nombre falso y viviría entre la gente común que trabajaba en sus propias tierras. Si existía una mujer capaz de amar a un hombre que no tuviera nada, él la encontraría allí, en el polvo del campo, lejos de los salones y los vestidos elegantes. Santiago pensó que su hermano había perdido la razón. Dijo que era una locura, una humillación innecesaria, que bastaba con elegir una novia de la lista de familias decentes y seguir adelante. Pero cuando vio que Mateo no cambiaría de opinión, accedió a mantener el secreto. Él se encargaría de la administración y si alguien preguntaba, diría que Mateo había partido para resolver negocios en otra provincia. La única otra persona que sabía era doña Elena, la cocinera de la casa principal, quien prácticamente había criado a los dos hermanos después de que su madre muriera cuando eran niños. Doña Elena lloró, rezó, llamó a Mateo terco, pero al final hizo exactamente lo que él pidió. Separó la ropa más vieja que encontró en el almacén, preparó una mochila con pocas cosas y bendijo al joven en la puerta trasera de la casa principal una tarde de viernes. Antes de partir, Mateo se afeitó la barba que había llevado por años, se cortó el cabello de forma tosca y se puso un sombrero de paja viejo que le cubría gran parte del rostro, alterando su apariencia de tal forma que incluso un conocido cercano dudaría en reconocerlo a primera vista. Mateo descendió a pie por el camino de tierra que conectaba la casa principal con las viviendas de los trabajadores. Llevaba a la espalda solo la mochila y en el bolsillo una carta de presentación que Santiago había escrito con letra disimulada, recomendando a un tal Diego para trabajo manual en el campo. Cuando llegó a la zona de los peones, el sol ya se estaba poniendo y teñía el cielo de un naranja intenso que se derramaba sobre las plantas de cacao, sobre las cercas torcidas y sobre la pequeña casa blanca de paredes encaladas donde los trabajadores hacían sus comidas y pasaban la semana. Mateo conocía aquel lugar de lejos, desde la ventana de la casa principal, como quien conoce un dibujo en un mapa. Pero estar allí de cerca, sentir el olor de la tierra removida mezclado con el sudor y el café recalentado, era una experiencia completamente diferente. Ramiro estaba sentado en un banco de madera junto al almacén cuando vio al desconocido acercarse. Lo evaluó de arriba abajo con esa mirada que juzga a las personas por lo que podían rendir, sin detenerse en los detalles de un rostro que, para él, era solo el de otro peón necesitado. Su desdén por los trabajadores era tal que no se molestó en reconocer al hombre que, en otras circunstancias, habría sido su patrón. Leyó la carta de recomendación sin mucho interés y señaló una hilera de azadones apoyados en la pared. «Mañana empieza a las 4 de la madrugada en el campo de cacao», dijo con la voz seca de quien repite la misma frase durante años. «Duerme en el barracón de los hombres, come lo que haya en el rancho y no causes problemas». Mateo asintió en silencio, sin levantar los ojos, interpretando el papel de hombre humilde que necesitaba aquel empleo para sobrevivir. Pero por dentro, sus ojos estaban bien abiertos, registrando cada detalle de aquel lugar que era suyo por derecho, y que, en ese instante, se dio cuenta de que conocía mucho menos de lo que imaginaba. Aquella primera noche, acostado en un catre de lona estirada entre dos estacas de madera,
Mateo escuchó a los otros trabajadores conversar en voz baja antes de dormir. Hablaban de Ramiro con una mezcla de rabia y resignación. Se quejaban de la comida que empeoraba cada semana. Comentaban que faltaban mantas en el almacén, aunque el patrón mandaba comprarlas todos los meses. Y entre los murmullos, un nombre apareció más de una vez, siempre acompañado de risas crueles o de silencios cargados. Catalina, la hija del arriero, la que llegó hace poco. Decían que llevaba la sangre de un ladrón en las venas, que había traído mala suerte a la hacienda. Y además, se murmuraba que era una mujer sin hogar ni protección, que había vagado sola por muchos lugares, lo que la hacía objeto de desconfianza y habladurías maliciosas, como si su independencia forzada fuera una falta moral. Desde que pisó allí, Ramiro solo la mantenía porque no encontraba a nadie dispuesto a trabajar tan barato y tan duro como ella. Mateo se quedó en silencio escuchando y guardó aquel nombre en la memoria, sin saber aún que cambiaría todo. El primer día de trabajo comenzó antes del sol. Mateo fue despertado por el sonido de una lata golpeando un poste de madera, la forma en que Ramiro usaba para sacar a los peones de la cama. La oscuridad aún dominaba el patio cuando los trabajadores salieron en fila hacia el campo, cargando azadones, baldes y cestas de mimbre. Mateo los acompañó, sintiendo en sus hombros el peso de una vida que nunca había experimentado de verdad. Siempre supo que sus trabajadores se levantaban temprano, siempre supo que el servicio era duro, pero saber es una cosa y sentir es otra completamente diferente. Cuando el sol nació y comenzó a calentar la tierra roja entre los surcos de cacao, Mateo ya sentía las manos arder y la espalda protestar. Fue a media mañana cuando la vio por primera vez. Estaba agachada entre dos surcos, separando las vainas maduras de las verdes con una rapidez que mostraba práctica y atención. Debía tener unos 25 años. Usaba un vestido sencillo de tela cruda, descolorido por el sol y los lavados, y un pañuelo atado a la cabeza para protegerse del calor. Tenía la piel curtida por vivir al aire libre, los brazos delgados pero firmes de quien conocía el trabajo pesado. Y cuando levantó el rostro por un instante para limpiar el sudor de la frente, Mateo vio unos ojos castaños que cargaban una tristeza antigua y una dignidad silenciosa que lo golpearon como un puñetazo en el pecho. Era Catalina. Lo supo sin que nadie tuviera que decirlo, porque a su alrededor había un espacio vacío que los otros trabajadores mantenían a propósito, como si la soledad fuera una cerca invisible que todos respetaban, menos ella. Ramiro pasó a caballo por el campo a media mañana, inspeccionando el trabajo. Cuando llegó al surco donde Catalina trabajaba, detuvo al animal y se quedó mirándola por un tiempo que fue demasiado largo para ser solo supervisión. Luego habló en voz alta, para que todos escucharan que las vainas de su sector estaban mal separadas, que había mezcla de maduras con verdes en las cestas y que le descontaría aquello de su ración esa semana. Catalina no levantó la cabeza. No dijo una palabra. Continuó trabajando con los mismos movimientos precisos y cuidadosos, mientras el capataz se alejaba riendo. Mateo, a pocos metros de allí, sintió la sangre subirle al rostro, miró las cestas de Catalina y vio que la separación estaba perfecta, impecable, mejor que la de cualquier otro trabajador en aquel surco. Ramiro había mentido delante de todos y nadie dijo nada. El sol del mediodía era implacable. Mateo, poco acostumbrado a aquel nivel de esfuerzo físico continuo, sintió la vista oscurecerse y las piernas flaquear. Se apoyó en el azadón, intentando recuperar el aliento, pero el calor era una pared sólida que lo empujaba al suelo. Los otros trabajadores pasaron junto a él sin detenerse, algunos lanzando miradas de indiferencia, otros fingiendo no ver. Nadie ofreció ayuda. Y entonces una mano apareció frente a sus ojos, sosteniendo una jarra de lata llena de agua. Mateo levantó la cabeza y encontró a Catalina de pie a su lado, extendiendo la jarra, con una expresión que no era de lástima ni de obligación, sino de algo que él había desaprendido a reconocer. Era simplemente bondad. Él aceptó el agua, bebió despacio mientras ella esperaba, y cuando le devolvió la jarra, sus ojos se encontraron por un momento que duró más de lo que debería. Ella asintió con la cabeza. Guardó la jarra en el bolsillo de su delantal y volvió al trabajo sin decir nada.
Y Mateo se quedó allí con el sabor de aquella agua simple en la boca y una sensación extraña en el pecho, como si algo que había estado dormido durante mucho tiempo acabara de abrir los ojos. Lo que Mateo aún no sabía era que Catalina guardaba un secreto sobre su pasado que estaba directamente ligado a aquella hacienda. Y lo que Catalina no podía imaginar era que el hombre a quien acababa de ofrecer agua era el dueño de cada palmo de tierra que ella pisaba. Pero el destino, cuando decide cruzar dos caminos, no avisa ni pide permiso. Las semanas que siguieron cambiaron a Mateo de maneras que jamás habría previsto. El trabajo manual castigaba su cuerpo de una forma nueva y humillante para un hombre acostumbrado a dar órdenes desde lo alto de un escritorio. Sus manos, que antes sostenían riendas de cuero fino y plumas, ahora estaban cubiertas de callos y cortes que ardían cada vez que tomaba el azadón. Se despertaba antes del sol con dolores en los hombros y la espalda. Comía la misma comida rala que recibían los otros peones, un caldo aguado de frijoles con harina y a veces un trozo de carne seca tan dura que más parecía cuero de silla de montar. Dormía en el catre de lona, escuchando los ronquidos y las toses de sus compañeros de barracón, y cada noche se preguntaba cómo aquellas personas soportaban aquello toda la vida sin enloquecer. Pero lo que más incomodaba a Mateo no era el cansancio ni la comida, era darse cuenta de lo ciego que había sido a lo que sucedía en sus propias tierras. Ramiro administraba la hacienda como si fuera un pequeño reino particular. Mateo fue percibiendo esto poco a poco, en los detalles que solo alguien viviendo entre los trabajadores podía notar. La carne que debería llegar cada semana al rancho de los peones aparecía solo cada 15 días y siempre en menor cantidad de la que Mateo sabía que autorizaba en las notas de compra. Las mantas nuevas que él mandaba traer cada invierno nunca llegaban a los catres y los trabajadores dormían con mantas viejas, llenas de remiendos. Las herramientas eran antiguas y mal conservadas, aunque Mateo había aprobado fondos para su reemplazo a principios de ese mismo año. Cada descubrimiento era como una brasa encendida en el pecho del hacendado disfrazado, pero él se obligaba a tragar la rabia y a anotarlo todo en su memoria, porque sabía que necesitaba pruebas y no solo sospechas para derribar a un hombre que comandaba aquel lugar desde hacía más de una década. Catalina seguía siendo el blanco preferido de Ramiro. No pasaba un día sin que el capataz encontrara algún motivo para humillarla delante de los demás. Si llovía y las vainas de cacao se empapaban en la planta, era culpa de Catalina, que no cubrió los surcos a tiempo. Si el sol quemaba demasiado y las hojas se marchitaban, era Catalina quien había regado de menos. Si una cesta volvía del campo con una vaina rajada en medio de 50 perfectas, Ramiro levantaba aquella vaina en el aire y gritaba su nombre para que todos escucharan. Mateo fue entendiendo que aquella persecución no era solo crueldad gratuita. Había algo calculado en aquello, como si Ramiro necesitara mantener a Catalina siempre por debajo, siempre acorralada, siempre debiendo algo que nunca conseguiría pagar. Y los otros trabajadores, por miedo o por costumbre, seguían el ejemplo del capataz. Nadie se sentaba al lado de Catalina en el rancho. Nadie le pedía ayuda u ofrecía compañía. Era como si ella viviera dentro de una burbuja de silencio que todos respetaban, menos ella misma. La excepción era don Ernesto, un viejo trabajador de cabellos blancos y manos enormes, que ya pasaba de los 70 años y vivía en la hacienda desde los tiempos del padre de Mateo. Don Ernesto era callado por naturaleza, de esos hombres que hablan poco y observan mucho, pero tenía una forma de proteger a Catalina que era sutil y constante. Guardaba un lugar para ella en el banco del rancho, aunque después se levantara para irse. Dejaba su jarra de agua cerca de ella, sin decir nada cuando el sol apretaba. Y en las noches en que Ramiro obligaba a Catalina a trabajar más allá del horario como castigo inventado, don Ernesto se quedaba sentado en el patio, fumando su pipa hasta que ella terminara, como un centinela silencioso que no necesitaba palabras para decir que estaba allí. Mateo percibió esta protección discreta y pasó a respetar al viejo antes incluso de intercambiar una palabra con él. Fue don Ernesto, de hecho, quien sin querer plantó la primera semilla de curiosidad que ligaría el pasado de Catalina al destino de Mateo.
Una noche en que los dos estaban sentados en el patio después de la cena, mientras los otros peones ya se recogían, el viejo comentó en voz baja que Catalina era hija de Pedro, el arriero. Mateo sintió un chasquido en la memoria al escuchar aquel nombre, como quien reconoce una melodía antigua sin recordar dónde la escuchó. Pedro, el arriero. Sabía que conocía aquel nombre de algún lugar, de alguna conversación, de algún documento que había pasado por sus manos. Pero el recuerdo no vino completo aquella noche. Se quedó rondando su cabeza como un mosquito terco que no se deja espantar. Don Ernesto no dijo nada más sobre el asunto, solo dio una calada a su pipa y miró el cielo estrellado. Y Mateo guardó aquel nombre en el fondo de su mente, como quien guarda una llave, sin saber aún qué puerta abría. Lo que Mateo sabía, porque lo escuchó de los otros trabajadores en los primeros días, era la versión que todos repetían. Pedro había sido acusado de robar cabezas de ganado de un hacendado poderoso de la región. Fue arrestado, juzgado sin derecho a una defensa decente, y murió en la cárcel antes de que cualquier recurso pudiera salvarlo. La madre de Catalina enfermó de tristeza y murió meses después, dejando a su hija sola en el mundo con un apellido manchado que pesaba como hierro en sus hombros. Catalina vagó de hacienda en hacienda durante casi 2 años, siendo despedida siempre que alguien descubría de quién era hija. Además, su condición de mujer sin hogar ni protección la hacía objeto de habladurías y desconfianza, lo que dificultaba aún más su permanencia en cualquier lugar. Hasta que Ramiro la aceptó en la hacienda La Esmeralda por un pago tan miserable que era casi trabajo gratuito. Los peones decían que Ramiro solo la mantenía porque le gustaba tener a alguien a quien pisotear y que Catalina aguantaba porque no tenía a dónde más ir en el mundo. Mateo se fue acercando a Catalina despacio, con el cuidado de quien se aproxima a un animal herido que aprendió a desconfiar de cualquier mano extendida. En los primeros días, ella casi no lo miraba. Respondía a sus intentos de conversación con monosílabos y desviaba la mirada como si tuviera miedo de que cualquier cercanía pudiera ser usada en su contra después. Pero Mateo no desistió. Comenzó con pequeños gestos, los mismos que ella había hecho por él aquel primer día. Cuando la veía cargando cestas demasiado pesadas, aparecía a su lado y tomaba una sin pedir permiso. Cuando Ramiro le gritaba delante de todos, Mateo era el único que no reía y no bajaba la cabeza. Se quedaba parado, mirando fijamente al capataz, y aunque no decía nada, aquella presencia callada era una especie de protesta que Catalina comenzó a percibir. La primera conversación real entre los dos ocurrió a la orilla del arroyo que corría por la parte trasera de la propiedad, donde los trabajadores lavaban la ropa los domingos. Catalina estaba sola, frotando una sábana contra las piedras lisas, cuando Mateo apareció trayendo su propia ropa para lavar. Se sentó a una distancia respetuosa y comenzó a trabajar en silencio. Estuvieron así durante mucho tiempo, solo ellos dos y el sonido del agua, hasta que Catalina preguntó de dónde venía. Mateo contó una versión cuidadosa de la verdad. Dijo que era de otra región, que había perdido las tierras de su familia por un negocio malogrado y que estaba empezando de cero. Catalina escuchó sin interrumpir, y cuando él terminó, dijo solo que sabía lo que era perderlo todo y tener que seguir adelante de todos modos. No hubo lástima en su voz, ni curiosidad excesiva. Había un reconocimiento simple entre dos personas que conocían el dolor de cerca y no necesitaban explicar demasiado para entenderse. A partir de aquel domingo, los encuentros en el arroyo se convirtieron en un hábito silencioso. Cada semana, sin ponerse de acuerdo, los dos aparecían allí a la misma hora y lavaban ropa lado a lado, conversando despacio sobre cosas pequeñas que poco a poco fueron revelando cosas grandes. Catalina contó sobre su padre, sobre cómo era el mejor arriero de aquella región, un hombre honrado que conocía cada sendero y cada atajo del campo y que trataba a los animales con más cariño que muchos hombres a sus familias. Contó que su padre nunca había robado nada en la vida, que la acusación era mentira de principio a fin y que ella lo sabía con la certeza de quien conoce el carácter de alguien, no por lo que dicen, sino por lo que vio con sus propios ojos durante años. Su voz no temblaba de rabia cuando hablaba de esto, temblaba de una tristeza tan antigua y tan profunda
que parecía haber echado raíces dentro de ella. Mateo escuchaba cada palabra con doble atención, y cuanto más escuchaba, más aquel nombre, Pedro el arriero, le picaba en la memoria como una astilla clavada en la piel. Una noche, después de otro día agotador en el campo, Mateo se quedó despierto en el catre mientras todos dormían, hurgando en su propia memoria. Y entonces llegó, no como un rayo, sino como una marea lenta que finalmente alcanza la arena. Pedro. Había un documento en la oficina de Santiago, un antiguo contrato de transporte de ganado, firmado por un hacendado llamado don Alejandro Montalvo, el mismo don Alejandro que ahora quería casar a su hija Isabella con Mateo, el mismo don Alejandro cuya hacienda colindaba con la Esmeralda. Mateo no podía recordar los detalles de aquel contrato, pero sabía que el nombre de Pedro estaba allí, y sabía que Ramiro también tenía conexión con don Alejandro, porque de él venía el capataz antes de trabajar para el padre de Mateo. La coincidencia era demasiado grande para ser solo coincidencia, pero Mateo aún no tenía todas las piezas, solo los bordes de un rompecabezas que lo inquietaba cada vez más. Mientras el hacendado disfrazado juntaba pistas, sin darse cuenta de que armaba algo más grande de lo que imaginaba, el sentimiento entre él y Catalina iba creciendo de esa manera mansa e inevitable de las cosas verdaderas. No había declaraciones ni gestos grandiosos. Había la mano de ella arreglando el cuello de su camisa cuando se volteaba al revés durante el lavado en el arroyo. Había la forma en que él siempre guardaba la vaina de cacao más bonita de la cesta para dejarla en el borde del surco donde ella trabajaba. Había las miradas que duraban un segundo más de lo necesario y que decían cosas que ninguno de los dos tenía el valor de poner en palabras. Había, sobre todo, el descubrimiento lento y precioso de que existía en el mundo alguien que los entendía sin necesidad de explicación, alguien que veía más allá de la ropa gastada y del nombre manchado, y encontraba allí debajo algo que valía la pena. Una tarde, Mateo vio a Catalina salir del campo antes de tiempo y dirigirse al pastizal donde los caballos estaban sueltos. La siguió a distancia y la encontró arrodillada junto a una yegua vieja que los otros trabajadores habían abandonado en un rincón del cercado porque estaba enferma y cojeaba de una pata trasera. Catalina limpiaba el casco del animal con un paño húmedo, hablándole bajito a la yegua como si conversara con una amiga. Había preparado una mezcla de hierbas que aplicaba en la herida con cuidado y paciencia, y el animal, que se esquivaba de cualquier otra persona, se quedaba quieto bajo sus manos, como si supiera que allí estaba seguro. Mateo se quedó parado detrás de un árbol, observando aquella escena, y sintió que algo se rompía dentro de su pecho, no de tristeza, sino de admiración. Aquella mujer que no tenía nada en el mundo, que era vista como una mujer sin hogar ni protección, gastaba el poco tiempo libre que poseía cuidando de un animal que nadie más quería. No hacía aquello para ser vista, no lo hacía por recompensa, lo hacía porque así era ella. Y en aquel momento, Mateo supo con una claridad que lo asustó que ya no estaba solo curioso o interesado. Estaba empezando a amar a Catalina de una manera que no sentía desde antes de que Sofía destruyera su capacidad de confiar. Pero aquel sentimiento naciente traía consigo un peso terrible. Mateo sabía que estaba mintiendo a Catalina todos los días. Cada vez que ella lo llamaba Diego, cada vez que él dejaba que ella creyera que era solo un peón más sin rumbo, estaba construyendo aquel vínculo sobre una base falsa. Y la pregunta que no lo dejaba dormir era siempre la misma. Cuando descubriera la verdad, ¿Catalina lo perdonaría? ¿O vería en él solo a otro hombre poderoso jugando con la vida de los demás? ¿Otra persona que la engañó? ¿Otra traición para sumar a las que ya cargaba? El miedo a esa respuesta era tan grande que Mateo fue posponiendo la revelación día tras día, diciéndose a sí mismo que esperaría el momento adecuado, sabiendo en el fondo que el momento adecuado quizás nunca existiría. Una calurosa tarde de martes en que el aire parecía arder, Ramiro reunió a todos los trabajadores en el patio después de la cena. Tenía el rostro enrojecido y los ojos pequeños brillando de esa manera que los peones ya conocían y temían. Anunció que habían desaparecido 4 cabezas de ganado del pastizal norte, que alguien estaba robando en la hacienda y que él descubriría quién era, aunque tuviera que revisar cada rincón de aquella propiedad.
Sus ojos recorrieron los rostros de los trabajadores uno por uno hasta detenerse en Catalina, que estaba de pie al fondo del grupo, sola como siempre. Ramiro no la acusó directamente aquella noche, pero la mirada que le lanzó dijo todo lo que necesitaba decir sin palabras. Los demás entendieron el mensaje. Al día siguiente, el aislamiento de Catalina empeoró. Nadie hablaba con ella, nadie se acercaba, y algunos murmuraban lo suficientemente alto para que ella escuchara que hija de ladrón no cae lejos del árbol, y que una mujer sin hogar siempre trae problemas. Mateo observaba todo con una furia helada que crecía a cada hora. Sabía que Catalina no había robado nada. Sabía, por la lógica de las cuentas que no cuadraban y los suministros que desaparecían, que el verdadero ladrón era Ramiro. Pero probar eso exigía más que intuición. Necesitaba números, registros, algo concreto que pudiera poner sobre la mesa cuando llegara el momento. Y ese momento, Mateo lo sentía en los huesos. Se estaba acercando más rápido de lo que había planeado. Porque aquella misma noche, después de que todos se recogieron, Mateo vio por la rendija del barracón algo que le heló la sangre. Ramiro salió del almacén cargando un saco pesado a la espalda, miró a los lados con cautela y caminó hacia la cerca trasera, donde un hombre a caballo lo esperaba en la oscuridad. Hubo un intercambio rápido, el saco por algo que Ramiro se metió en el bolsillo y el jinete desapareció en la noche. Mateo grabó cada detalle de aquello en su memoria y volvió al catre con el corazón martilleando. Ahora lo había visto con sus propios ojos, pero lo que Ramiro hizo a continuación lo haría todo mucho más urgente y mucho más peligroso. Aquella semana, Ramiro dejaría caer la máscara de capataz y mostraría un rostro que Catalina jamás esperaba enfrentar sola, y Mateo tendría que elegir entre mantener su disfraz o revelar quién realmente era, para proteger a la mujer que, sin saberlo, le había devuelto las ganas de vivir. 3 días pasaron después de que Mateo viera a Ramiro y al misterioso jinete en la oscuridad. 3 días en que el hacendado disfrazado trabajó en el campo con los sentidos en alerta máxima, observando cada movimiento del capataz, cada ida al almacén, cada conversación susurrada que Ramiro tenía con sus capataces de confianza. Y cuanto más observaba, más entendía que el esquema de robo no era algo reciente ni pequeño. Ramiro había estado desviando herramientas, mantas, sacos de cacao e incluso cabezas de ganado durante meses, quizás años, vendiendo todo por fuera y embolsándose las ganancias mientras los trabajadores pasaban hambre y frío con lo que sobraba. El hombre había montado un comercio entero a espaldas de Mateo, usando la distancia entre la casa principal y las viviendas de los peones como escudo, sabiendo que el patrón rara vez bajaba para ver de cerca lo que sucedía en la base de su propia propiedad. Pero Ramiro era astuto, no robaba de una vez, no dejaba rastros obvios, y siempre que alguna falta aparecía en las cuentas, tenía a alguien a quien culpar. En los últimos tiempos, ese alguien era Catalina. Mateo percibió que la persecución contra ella no era solo crueldad de temperamento, era estrategia. Ramiro necesitaba un chivo expiatorio permanente, alguien de quien todos ya desconfiaran por la historia de su padre y por ser una mujer sin hogar, alguien sin amigos y sin voz para defenderse. Catalina era perfecta para ese papel, y el capataz la usaba con la frialdad de quien mueve piezas en un tablero. Cada humillación pública, cada acusación inventada, cada castigo aplicado, servía para reforzar en la cabeza de los otros trabajadores la idea de que si algo desaparecía en la hacienda, la culpable solo podía ser la hija del arriero ladrón y la mujer sin arraigo. Y lo peor era que funcionaba. Aquella tarde de miércoles, Mateo estaba desmalezando un surco cuando vio a don Ernesto acercarse, con pasos lentos y la pipa apagada entre los dientes, señal de que quería conversar y no solo fumar. El viejo se agachó a su lado, fingiendo examinar las raíces de una planta de cacao, y habló sin mirar a Mateo, manteniendo la voz en un hilo que apenas se oía por encima del viento. Dijo que Catalina estaba en verdadero peligro, que Ramiro ya no solo la humillaba para mantener las apariencias, que el capataz tenía otros intereses en ella, intereses que no tenían nada que ver con el trabajo y que se hacían más evidentes cada semana. Don Ernesto tenía ojos viejos, pero eran ojos que veían lejos, y lo que ellos veían en las últimas noches
Era Ramiro rondando el barracón de las mujeres después de que todos dormían, probando puertas, espiando rendijas, esperando el momento en que Catalina estuviera lo suficientemente vulnerable como para no tener fuerzas para resistir. Mateo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Agradeció a don Ernesto con un gesto discreto y pasó el resto de aquel día con la mandíbula apretada de rabia y la mente trabajando a doble velocidad. La situación había cambiado. Ya no era solo una cuestión de reunir pruebas contra un capataz corrupto, era una cuestión de proteger a Catalina de algo mucho peor, y el tiempo se estaba agotando. Mateo pensó en revelarlo todo en ese mismo instante, arrancarse la camisa de peón, gritar su verdadero nombre y expulsar a Ramiro a patadas de la propiedad, pero sabía que una revelación precipitada podía hacer que el capataz huyera antes de ser responsabilizado, y peor aún, podía destruir para siempre la confianza que Catalina estaba empezando a depositar en él. Ella confiaba en Diego, el peón que lavaba ropa a su lado en el arroyo. Si descubría que Diego era Mateo, el hacendado que la mantenía en condiciones miserables, mientras Ramiro la acosaba, quizás nunca más lo miraría de la misma forma. Aquella noche, Mateo no durmió en el barracón de los hombres. Arrastró su catre hacia afuera, se apoyó en la pared exterior de madera y se quedó vigilando el patio, atento a cualquier movimiento hacia el barracón de las mujeres. La noche transcurrió lenta y silenciosa, con solo los grillos y el ladrido distante de un perro rompiendo la oscuridad. Ramiro no apareció, pero al día siguiente y al siguiente también, Mateo repitió la vigilia, durmiendo en cortos intervalos, siempre con un oído atento y los ojos fijos en las sombras. El cansancio se fue acumulando sobre el cansancio que ya existía, y en el campo sus movimientos se volvieron más lentos, más pesados, el cuerpo cobrando el precio de aquellas noches sin descanso. Catalina lo notó. Era observadora por instinto de supervivencia y los ojos hundidos y las manos temblorosas de Mateo no escaparon a su atención. El domingo siguiente, en el arroyo, mientras lavaban ropa lado a lado, ella dejó de frotar y lo miró con una franqueza que lo tomó desprevenido. Dijo que parecía enfermo, que estaba más delgado y más pálido cada día, y que si estaba pasando por algún problema, podía contar con ella, aunque no pudiera hacer mucho. La voz de Catalina era baja y firme, sin melodrama, sin insistencia, solo la oferta sincera de alguien que conocía el peso de cargar problemas solo y no deseaba eso para nadie. Mateo sintió un nudo en la garganta tan apretado que, por un instante, no pudo responder. Miró a aquella mujer que el mundo entero trataba como basura, como una mujer sin hogar, y que aún así encontraba dentro de sí la generosidad de preocuparse por otro, y supo que no merecía tanta bondad. No mientras le estuviera mintiendo. Quiso contarlo todo allí en ese momento, con los pies en el agua fría y el sol de domingo filtrándose entre las hojas de los sauces. Abrió la boca para empezar, pero antes de que la primera palabra saliera, un ruido de ramas rompiéndose en el sendero los hizo girar la cabeza al mismo tiempo. Era una de las trabajadoras, una mujer llamada Luisa, que bajaba corriendo y jadeando hasta la orilla del arroyo. Dijo que Ramiro estaba convocando a todos en el patio inmediatamente, que había sucedido algo grave y que quien no apareciera en 5 minutos sería despedido en el acto. Catalina y Mateo se miraron, dejaron la ropa sobre las piedras y subieron el sendero a toda prisa. Cuando llegaron al patio, los trabajadores ya estaban reunidos en semicírculo frente al almacén. Ramiro estaba en el centro, con el rostro enrojecido de quien bebe o de quien escenifica una rabia calculada. Y a su lado había 3 sacos de cacao abiertos y rasgados, derramando granos por el suelo de tierra batida. El capataz esperó a que todos estuvieran presentes. Paseó la mirada por el grupo, con esa lentitud teatral que usaba para intimidar, y luego señaló directamente a Catalina. Su voz salió alta y gruesa, hecha para humillar. Dijo que había encontrado los sacos escondidos detrás del barracón de las mujeres, que alguien estaba desviando cacao de la hacienda para vender en el pueblo y que las pruebas apuntaban a una persona. Miró a Catalina con una sonrisa que más parecía una amenaza y dijo que ya había enviado un mensaje al dueño de la hacienda, que el patrón seguramente mandaría llamar a la autoridad policial y que la hija del arriero ladrón
La mujer sin hogar iba a terminar en el mismo lugar que su padre. El silencio que se hizo en el patio fue tan espeso que Mateo podía sentir su peso sobre los hombros. Nadie habló, nadie se movió. Los trabajadores miraban al suelo, a los lados, a cualquier lugar que no fuera el rostro de Catalina, porque mirarla significaba tomar partido, y tomar partido contra Ramiro significaba perder el empleo, el techo y la comida. Catalina estaba parada en medio de aquel silencio cobarde, con las manos mojadas del arroyo colgando a los lados de su cuerpo y los ojos desorbitados por una incredulidad que poco a poco se iba transformando en algo peor. No era miedo, era el amargo reconocimiento de quien ya pasó por aquello antes y sabe que la verdad no importa cuando todo el mundo ya decidió quién es el culpable. Mateo dio un paso al frente. Su cuerpo se movió antes de que su razón pudiera impedirlo, impulsado por una indignación que ya no cabía dentro de él. Habló alto y firme, sin la voz humilde de Diego, y dijo que Catalina no había robado nada. Dijo que había estado vigilando el barracón de las mujeres en las últimas noches, y que en ningún momento vio a Catalina salir o esconder nada. Y dijo, mirando a Ramiro a los ojos, que quizás el capataz debería explicar por qué salía del almacén en medio de la madrugada cargando sacos pesados para entregar a un jinete que esperaba en la cerca trasera. El patio entero contuvo la respiración. Ramiro dudó un instante antes de recuperar la compostura y transformar su rostro en una máscara de furia. Avanzó hacia Mateo con el dedo en ristre, llamándolo mentiroso, vagabundo, cómplice de la ladrona. Dijo que Diego era tan culpable como Catalina y que ambos serían expulsados esa misma noche. Agarró a Mateo por el cuello de la camisa y lo empujó con fuerza, haciéndolo tropezar hacia atrás y caer sobre los sacos de cacao derramados. Catalina gritó e intentó interponerse entre los dos, pero Ramiro la sujetó por el brazo con una violencia que la hizo soltar un gemido de dolor. La acercó tanto que ella sintió el olor a aguardiente viejo en su aliento y gruñó que si no se quedaba quieta, lo que vendría después sería mucho peor que una simple acusación de robo. Mateo se levantó del suelo con una calma que contrastaba con la sangre que le escurría de un corte en la ceja donde se había golpeado con la esquina de un cajón. Se limpió el rostro con el dorso de la mano y miró a Ramiro con ojos que ya no eran los de Diego, el peón sin rumbo. Eran los ojos de un hombre que había tomado una decisión y que no daría marcha atrás. Miró a Catalina, que lo miraba con desesperación y confusión, y luego miró a los trabajadores reunidos, aquellas personas que vivían en sus tierras, comían de lo que él producía y dormían bajo su techo, sin haber visto nunca su verdadero rostro. Respiró hondo y supo que el momento había llegado. No como lo había planeado, no en el escenario que habría elegido, pero la vida rara vez respeta los planes de quien la vive. Soltó el primer botón de la camisa gastada y sacó de dentro un cordón de cuero que había mantenido escondido desde el día en que llegó a la hacienda. Del cordón colgaba un pesado anillo de oro con las iniciales MR grabadas en relieve, el anillo de sello que pertenecía al dueño de la hacienda La Esmeralda y que estaba registrado en la notaría como prueba de identidad y autoridad sobre aquella propiedad. Sostuvo el anillo en alto, donde la luz del atardecer pudiera reflejarse en el oro. Y por primera vez, desde que pisó aquel patio semanas atrás, habló con la voz que era suya de verdad, no la voz mansa de Diego, sino la voz grave y firme de quien nació dando órdenes y aprendió a hacerlo con justicia. Dijo su nombre completo, Mateo Restrepo. Dijo que era el dueño de aquella tierra, de aquellos caballos, de aquel cacao derramado en el suelo, de aquel almacén que Ramiro saqueaba desde hacía meses. Dijo que había vivido entre ellos como trabajador para ver con sus propios ojos lo que las paredes de la casa principal le impedían ver. Y dijo, volviéndose hacia Ramiro con una rabia contenida que hacía temblar su voz, que el capataz estaba destituido de su función en ese instante y que respondería por cada saco de cacao desviado, por cada cabeza de ganado vendida a escondidas, por cada manta robada a los trabajadores, por cada humillación infligida a quien no tenía cómo defenderse. Ramiro se tambaleó hacia atrás como si hubiera recibido un disparo,
El color huyó de su rostro y volvió en manchas rojas irregulares que delataban el pánico de quien ve su castillo de mentiras desmoronarse de una vez. Intentó hablar. Balbuceó algo sobre no saber, sobre confusión, sobre un error, pero las palabras salían tropezando unas con otras, como borrachos en una acera estrecha. Los trabajadores alrededor se agitaron, murmullos corriendo entre ellos como olas, rostros volviéndose hacia Mateo con una mezcla de asombro, incredulidad y poco a poco, reconocimiento. Don Ernesto, desde el fondo del grupo, se quitó la pipa de la boca y asintió con la cabeza despacio, como quien dice que siempre lo supo, o al menos siempre lo sospechó. Pero los ojos de Mateo no estaban en los trabajadores, ni en Ramiro. Estaban en Catalina, y lo que vio allí lo golpeó más profundamente que cualquier puñetazo o caída. Catalina lo miraba con una expresión que era varias cosas al mismo tiempo. Sorpresa, sí. Confusión, ciertamente. Había algo más, algo que Mateo temía encontrar y que ahora veía dibujarse en aquellos ojos castaños con la claridad de una sentencia. Decepción. La misma decepción de quien descubre que la única persona en quien confiaba también tenía un rostro escondido detrás del rostro que mostraba. Catalina no dijo una palabra. Se soltó del agarre de Ramiro, que ya no tenía fuerzas para retenerla, y se alejó del patio con pasos que eran firmes por fuera y destrozados por dentro. Mateo quiso ir tras ella, pero Ramiro aprovechó el instante de vacilación para intentar huir, y el caos que siguió impidió cualquier cosa que no fuera a resolver el desastre inmediato. Don Ernesto y dos trabajadores más jóvenes sujetaron a Ramiro antes de que alcanzara la cerca. El capataz pataleó, insultó, amenazó con represalias que ya no tenía poder para cumplir y fue atado a un poste del patio hasta que alguien pudiera ir al pueblo a buscar a la autoridad. Mateo mandó a uno de los peones correr a la casa principal para llamar a Santiago, quien llegó menos de una hora después, montado a caballo, con los ojos desorbitados y la boca abierta al ver a su hermano cubierto de polvo y sangre en medio del patio de los trabajadores. Mateo explicó todo en pocas frases duras, y Santiago, que era un hombre práctico antes que nada, tomó el control de la situación. Mandó inventariar el almacén, separar los registros de Ramiro, convocar testigos entre los peones y preparar una denuncia formal que sería llevada a la ciudad a la mañana siguiente. Mientras Santiago organizaba el caos, Mateo buscó a Catalina. No estaba en el barracón de las mujeres, no estaba en el arroyo, no estaba en el campo, ni en los establos. Mateo recorrió cada rincón de la propiedad que conocía, y varios que solo descubrió aquella noche, llamándola con una voz que ya no intentaba disimular la desesperación. Fue don Ernesto, quien lo encontró caminando en círculos cerca de la cerca trasera, y dijo con la calma de quien ha vivido lo suficiente para saber que ciertas cosas no se resuelven corriendo, que Catalina probablemente había ido al único lugar en aquella hacienda donde se sentía en paz, el viejo árbol de jacarandá, en lo alto de la colina este, donde ella iba sola cuando el dolor se hacía demasiado grande para caber dentro del barracón. Mateo subió la colina en la oscuridad, guiado solo por la luna y el instinto, y allí en la cima, sentada entre las raíces expuestas del enorme jacarandá, con el rostro bañado en lágrimas y los brazos abrazando sus propias rodillas, estaba Catalina. Ella lo escuchó acercarse y no se giró. Mateo se detuvo a pocos pasos de distancia, sin valor para acercarse más, y el silencio entre los dos era tan diferente de los silencios que habían compartido en el arroyo, que dolía como una quemadura. Allí no había consuelo. Allí había una distancia hecha de verdades escondidas que ahora separaba a dos personas que hasta hacía pocas horas estaban aprendiendo a confiar la una en la otra. Catalina había perdido muchas cosas en la vida: a su padre, a su madre, su nombre, su dignidad, su reputación como mujer sin hogar, pero nunca había perdido la fe en alguien que eligió amar hasta ese momento. Y ahora Mateo tendría que encontrar las palabras adecuadas para probar que el hombre que ella conoció en el campo y el hombre que le había ocultado la verdad eran, en el fondo, la misma persona. O perderla para siempre, no por otro hombre, sino por el miedo a confiar de nuevo. Mateo se quedó de pie allí, a pocos pasos de Catalina, con la luna derramando una luz fría sobre los dos, y el viejo jacarandá sirviendo de testigo mudo para lo que viniera a continuación. No sabía por dónde empezar.
Había ensayado discursos en su cabeza durante semanas, frases bonitas sobre intenciones nobles y sobre cómo el disfraz era necesario para encontrar la verdad. Pero ahora, delante de ella, todas aquellas palabras parecían demasiado pequeñas para el tamaño del daño. Catalina no lo miraba. Mantenía los ojos fijos en sus propias manos, aquellas manos callosas que habían compartido agua con él, cuidado de una yegua enferma y lavado ropa a su lado en domingos de sol. Mateo respiró hondo y hizo lo único que le quedaba. Se sentó en la tierra allí mismo, sin acercarse más, sin intentar tocarla, y comenzó a hablar no como hacendado, no como patrón, sino como el hombre que ella había conocido en el campo. Contó todo desde el principio. Contó sobre Sofía, sobre el compromiso destruido, sobre las palabras que escuchó en aquel pasillo y que envenenaron su capacidad de creer en cualquier persona. Contó sobre la presión de Santiago, sobre Isabela, sobre el miedo de pasar el resto de su vida rodeado de gente que solo veía sus tierras y su ganado. Contó que la idea del disfraz nació de la desesperación y no de la diversión, que no había nada divertido en levantarse antes del sol para desmalezar surcos con las manos en carne viva. Y contó, con la voz quebrándose por primera vez, que en ningún momento del plan original existía la posibilidad de encontrar a alguien como ella. Dijo que había bajado a aquel campo buscando una respuesta a una pregunta simple, y que Catalina, sin saberlo, sin quererlo, sin pedir nada a cambio, había respondido con cada pequeño gesto que había hecho desde el día en que le extendió una jarra de agua en medio del calor. Catalina escuchó todo en silencio, no interrumpió, no lo miró, no movió el cuerpo. Cuando Mateo terminó de hablar, el silencio volvió a instalarse entre los dos como una tercera presencia pesada y viva. Pasaron minutos que parecían cargar el peso de horas enteras. Entonces Catalina habló, y su voz salió ronca y baja, raspando en la garganta como quien traga espinas. Dijo que el dolor que sentía no era por él ser rico o por ser el dueño de la hacienda. El dolor era por él haber elegido mentir. Dijo que en toda su vida la gente había mentido sobre ella, sobre su padre, sobre quién era y lo que merecía, y que Diego había sido la primera persona en mucho tiempo que parecía incapaz de mentir. Y descubrir que Diego era la mayor mentira de todas dolía más que cualquier insulto de Ramiro, más que el desprecio de los otros trabajadores, más que dormir con hambre en noches de frío. Mateo sintió cada palabra como una hoja fina entrando entre sus costillas. No se defendió, no se justificó, porque sabía que ella tenía razón. Dijo solo, con una honestidad que era lo único que aún podía ofrecer, que si pudiera volver atrás le habría contado la verdad aquel primer domingo en el arroyo, que el miedo a perderla fue mayor que el valor de ser honesto, y que eso era un fallo suyo, no de ella, que ella tenía todo el derecho de irse, de no querer verlo nunca más, y que si esa fuera su decisión, él la respetaría y garantizaría que tuviera a dónde ir y cómo vivir con dignidad, sin depender de nadie. Se levantó despacio, se quitó el anillo de sello del cordón y lo colocó en el suelo entre los dos, sobre la tierra oscura de la colina. Dijo que aquel anillo era la prueba de quién era él por fuera, pero que todo lo que ella necesitaba saber sobre quién era él por dentro ya lo sabía. Y entonces se dio la vuelta y comenzó a bajar la colina, porque entendió que quedarse allí sería presionar. Y Catalina ya había recibido demasiada presión de hombres que querían decidir por ella. Bajó la colina entera sin mirar atrás, aunque cada paso le costaba un esfuerzo que no tenía nada que ver con el cuerpo. Cuando llegó al patio, Santiago lo esperaba con noticias. Ramiro había sido llevado al pueblo bajo escolta de 2 peones de confianza y quedaría preso hasta el juicio. El inventario del almacén confirmaba desvíos enormes, mucho mayores de lo que Mateo había estimado. Y entre los papeles encontrados en la habitación del capataz había cartas, recibos y anotaciones que revelaban la extensión completa del esquema. Santiago le extendió un fajo de documentos amarillentos y dijo que Mateo necesitaba leer aquello con atención, porque lo que estaba allí dentro cambiaba muchas cosas. Mateo llevó los papeles a la pequeña casa blanca de los trabajadores. Se sentó a la tosca mesa de madera donde los peones hacían sus comidas y comenzó a leer a la luz de una lámpara.
Y a medida que leía, su rostro iba cambiando de expresión, como un cielo que pasa de nublado a tormenta. Entre los documentos de Ramiro había una carta firmada por don Alejandro Montalvo, el hacendado vecino, padre de Isabela. La carta tenía casi 3 años, y en ella don Alejandro instruía a Ramiro a forjar pruebas contra un arriero llamado Pedro, que había descubierto que don Alejandro usaba sus rutas de transporte para contrabandear ganado robado de haciendas menores de la región. Pedro amenazaba con denunciarlo todo a las autoridades. La solución de don Alejandro fue simple y monstruosa: comprar el testimonio de 2 testigos, sobornar a un delegado y transformar al denunciante en acusado. Pedro fue arrestado como ladrón de ganado, cuando en realidad era la única persona honesta en toda aquella cadena de crímenes. Y Ramiro, que antes de trabajar en la hacienda La Esmeralda era capataz de don Alejandro, fue el hombre que ejecutó el plan, plantó las pruebas y garantizó que el arriero nunca saliera de la cárcel para contar su versión. Mateo soltó los papeles sobre la mesa y se quedó mirando la pared por un tiempo que no sabría medir. El padre de Catalina era inocente, siempre lo fue, y el hombre que lo destruyó era el mismo que ahora quería casar a su hija con Mateo para unir las haciendas. La misma mano que firmó la condena de Pedro extendía ahora un contrato de matrimonio disfrazado de alianza comercial. Mateo sintió un asco tan profundo que necesitó salir de la casita y respirar el aire de la noche para no vomitar. Y junto con el asco vino una determinación clara como agua de manantial. Limpiaría el nombre de Pedro, llevaría aquellos documentos a las autoridades competentes, haría que don Alejandro respondiera por cada día que Pedro pasó en la cárcel, por cada lágrima que la madre de Catalina derramó hasta morir de tristeza, por cada humillación que Catalina soportó, cargando un apellido que nunca debería haber sido manchado y el estigma de ser una mujer sin hogar. La noche avanzó y Mateo no pudo dormir. Se quedó sentado en el patio, releyendo los documentos, anotando nombres y fechas, preparando en su cabeza lo que necesitaría hacer en los días siguientes. Cuando el cielo comenzó a clarear en los bordes del horizonte, pintando las nubes de un rosa pálido que anunciaba el amanecer, escuchó pasos en la tierra detrás de sí. Se giró y encontró a Catalina de pie a pocos metros, con el vestido arrugado de quien tampoco durmió, los ojos hinchados y rojos, y en la mano derecha, colgando del cordón de cuero, el anillo de sello que él había dejado en la colina. Ella no dijo nada por un momento largo, solo se quedó allí mirándolo con aquellos ojos castaños que cargaban cansancio, dolor y algo más que Mateo no se atrevía a nombrar por miedo a estar viendo lo que quería ver y no lo que realmente existía. Catalina se sentó a su lado en el banco de madera, colocó el anillo entre los dos, de la misma forma que él había hecho en la colina, y habló, mirando al frente, al horizonte que iban haciendo. Dijo que había pasado la noche entera pensando, repasando cada momento desde el día en que Diego apareció en la hacienda, cada conversación en el arroyo, cada gesto en el campo, cada mirada que duró un segundo más, y dijo que, por más que intentara, no conseguía encontrar mentira en aquellos momentos. El hombre que compartió agua con ella, que cargó sus cestas, que enfrentó a Ramiro en el patio, que se quedó despierto noches seguidas vigilando el barracón de las mujeres sin que ella lo supiera. Aquel hombre era real. El nombre era falso, la ropa era un disfraz, pero las manos que ayudaron y los ojos que vieron cuando nadie más veía, esos eran verdaderos. Y era en eso que ella elegía creer. Porque si dejaba que el miedo a ser engañada destruyera la única cosa buena que la vida había puesto en su camino, entonces los Ramiros y los don Alejandros del mundo habrían vencido definitivamente. Mateo escuchó cada palabra sin respirar. Cuando Catalina terminó, él extendió la mano despacio con la palma hacia arriba, abierta, sin imponer nada, solo ofreciendo. Catalina miró aquella mano por un instante, que contenía dentro de sí toda la historia de los dos. La jarra de agua, la ropa lavada en el arroyo, el silencio compartido, el dolor revelado, la mentira descubierta, el perdón que costaba más que cualquier deuda de hacienda. Y entonces colocó su mano sobre la de él. No fue un gesto grandioso, fue un gesto pequeño e inmenso al mismo tiempo,
como todas las cosas verdaderas suelen ser. Se quedaron allí sentados lado a lado, mano sobre mano, viendo el sol nacer sobre una tierra que le pertenecía a él por derecho de herencia, pero que aquella mañana parecía pertenecer a los dos por derecho de elección. En las semanas siguientes, Mateo cumplió cada promesa que se hizo a sí mismo aquella noche. Llevó los documentos de Ramiro a la capital de la provincia, acompañado de Santiago y de un abogado de confianza que la familia mantenía para asuntos serios. El caso de Pedro fue reabierto. Los testigos falsos, confrontados con las cartas de don Alejandro, confesaron el soborno. El delegado que había llevado a cabo la detención fue apartado e investigado. Y don Alejandro Montalvo, el hacendado poderoso que destruyó a un hombre inocente para proteger sus crímenes, fue arrestado en su propia hacienda una mañana de martes delante de su hija Isabella, quien observó de lejos, con el rostro blanco y los labios apretados, sin entender cómo el mundo que su padre había construido podía derrumbarse tan deprisa. El nombre de Pedro fue limpiado oficialmente por una decisión judicial que reconoció el fraude de las pruebas y la inocencia del arriero. Mateo mandó publicar la sentencia en los periódicos de la región y fijarla en la puerta de la iglesia del pueblo más cercano, para que todos los que habían repetido la calumnia pudieran leer la verdad con sus propios ojos. Cuando Catalina vio el documento con el nombre de su padre, seguido de la palabra inocente, sus piernas flaquearon y Mateo la sostuvo antes de que cayera. Ella lloró, apoyada en su pecho por un tiempo que ninguno de los dos contó, y Mateo solo se quedó allí, abrazándola sin decir nada. Porque hay momentos en que las palabras estorban más de lo que ayudan, y el silencio es el único lenguaje que da cuenta del tamaño de la emoción. Mateo transformó la hacienda La Esmeralda de arriba abajo. Sustituyó a Ramiro por un nuevo capataz indicado por don Ernesto, un hombre justo que conocía el trabajo y respetaba a los trabajadores. Reformó los barracones, cambió los catres de lona por camas de verdad, mejoró la comida del rancho y estableció reglas claras sobre jornada y descanso. Aumentó los pagos y creó un sistema en el que parte de la cosecha de cacao era dividida entre los peones como bonificación. Los trabajadores que habían tratado a Catalina con desprecio ahora bajaban los ojos cuando se cruzaban con ella, no por miedo, sino por la vergüenza silenciosa de quien sabe que fue cobarde cuando debió haber sido decente. Catalina no les cobró nada a ninguno de ellos, no les echó en cara, no exigió disculpas, no cambió su forma de ser. Siguió siendo quien siempre fue, y quizás eso fue el castigo más duro para aquellos que la habían despreciado. Darse cuenta de que la mujer que trataron como inferior era, en realidad, la mejor persona de aquel lugar. El pedido de matrimonio no llegó en un jardín de rosas, ni en un salón iluminado por candelabros. Llegó en el arroyo, un domingo de sol, con los dos sentados en las mismas piedras donde habían lavado ropa juntos semanas atrás. Mateo no se arrodilló, no hizo discursos largos, no preparó sorpresas. Miró a Catalina y le dijo que quería pasar el resto de su vida a su lado, no porque necesitara una esposa para continuar un apellido, sino porque había encontrado en ella a la persona con quien quería compartir los domingos y los lunes, los días buenos y los malos, el desayuno y el silencio de la noche. Ciodé dijo que no ofrecía perfección, porque ya había probado que era capaz de cometer grandes errores, pero ofrecía honestidad de allí en adelante, sin disfraces, sin nombres falsos, sin nada entre ellos que no fuera verdad. Catalina miró el agua corriendo entre las piedras y sonrió, y aquella sonrisa era tan diferente de las sonrisas pequeñas y tristes que Mateo había visto en los primeros días que parecía pertenecer a otra persona. Era una sonrisa abierta, entera, de quien finalmente se permite sentir alegría sin miedo a que le sea arrebatada al minuto siguiente. Dijo que aceptaba no por el anillo de sello, ni por la hacienda, ni por la casa principal que nunca había visitado, sino por el hombre que cargó sus cestas cuesta arriba y se quedó despierto noches seguidas para asegurarse de que ella estuviera segura, incluso cuando ella no lo sabía y no lo pidió. Dijo que aceptaba a Diego y a Mateo, porque había aprendido que los dos eran el mismo hombre, solo vistos desde ángulos diferentes. Se casaron en una ceremonia sencilla en la capilla del pueblo, con Santiago como padrino, doña Elena llorando en la primera fila,
y don Ernesto fumando su pipa afuera, porque decía que la iglesia lo hacía estornudar. Los trabajadores de la hacienda vinieron todos, no por obligación, sino porque querían estar allí, y la fila de hombres y mujeres con ropa limpia y rostro lavado, que se extendía por la puerta de la capilla, era la prueba de que algo había cambiado en aquella tierra, de una manera que iba mucho más allá de un matrimonio. Catalina vestía un vestido blanco sencillo que doña Elena cosió a mano durante 3 semanas, bordando pequeñas flores en el cuello con la misma dedicación con que sazonaba los frijoles de la casa principal. Y cuando el padre preguntó si Catalina aceptaba a Mateo como esposo, ella respondió con una voz clara y firme que resonó en las paredes de piedra de la capilla e hizo que más de una persona en la audiencia se secara los ojos a escondidas. Los meses que siguieron fueron de construcción lenta y paciente, como todo lo que está hecho para durar. Catalina subió a la casa principal y aprendió a administrar la propiedad junto a Mateo y Santiago, aportando una perspectiva que los 2 hermanos nunca habían tenido. La perspectiva de quien conoce la vida desde abajo, de quien sabe lo que significa cargar cestas pesadas y dormir en catres de lona. Sus decisiones eran prácticas y justas, y los trabajadores confiaban en ella de una manera natural que ningún capataz jamás había conquistado. Mateo la observaba en esos momentos con una admiración que crecía cada día, porque veía en ella no solo a la mujer que amaba, sino a la compañera que nunca supo que necesitaba. En un atardecer de diciembre, cuando el calor ya comenzaba a ceder y las cigarras cantaban en los árboles de mango alrededor de la casa principal, Catalina llamó a Mateo a la veranda y le pidió que se sentara. Tenía algo que contar. Mateo se sentó en la mecedora y la miró con esa atención plena que había aprendido a darle desde los tiempos del arroyo. Catalina tomó su mano y la colocó sobre su propio vientre, y no necesitó decir nada más. Mateo entendió en un instante que fue como un sol naciendo dentro de su pecho. La atrajo hacia sí, apoyó su frente en la de ella y se quedó allí, sintiendo bajo la palma de su mano la promesa de una vida nueva que crecía dentro de la mujer que el mundo entero había despreciado y que él casi no encontró. Don Ernesto, que pasaba por el patio en ese exacto momento, con su pipa y su paso lento de hombre que ya lo ha visto todo, miró a los 2 en la veranda y soltó por primera vez en años algo que se parecía a una risa. Luego siguió su camino sin decir nada, porque ciertas cosas hablan por sí mismas y no necesitan comentarios. El niño nació en agosto, en una noche de luna llena que bañaba la hacienda La Esmeralda con una luz tan clara que parecía de día. Era un niño fuerte y saludable, y Mateo y Catalina lo llamaron Pedro, porque había un nombre que merecía ser llevado con orgullo otra vez. Y cuando doña Elena colocó al recién nacido en los brazos de Catalina por primera vez, la joven que un día fue llamada hija de ladrón y mujer sin hogar, que durmió en catres de lona, comió caldo ralo de frijoles y cargó cestas de cacao bajo el sol abrasador, miró a su hijo y supo que el ciclo se había cerrado. No con venganza, no con amargura, sino con la prueba viva de que la bondad, incluso cuando el mundo entero conspira contra ella, siempre encuentra un camino de regreso a casa. Mis queridos amigos, al llegar al final de esta historia de Mateo y Catalina, de injusticias superadas y de un amor que floreció en la adversidad, no puedo evitar pensar en cuántas veces la vida nos pone a prueba. Como Catalina, quizás hemos sentido el peso de juicios injustos, la desesperanza de un camino sin salida, o el desánimo de creer que nadie nos ve por quienes realmente somos. Pero la historia nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, la bondad y la verdad encuentran su camino, y que la fe en el otro y en nosotros mismos puede transformar el destino. Y hablando de caminos y de seguir adelante, quiero abrirles mi corazón una vez más. Este espacio, Cuentos de Viuda, es mi forma de compartir estas verdades con ustedes, de ofrecer un momento de reflexión y emoción. Pero con toda la sinceridad, les confieso que aunque millones de ustedes escuchan y se emocionan, el 90% aún no se ha suscrito. Esto, mis amigos, es una realidad que a veces me llena de desánimo y pone en riesgo la continuidad de este sueño. Si estas narrativas tocan su alma, si encuentran consuelo o inspiración en ellas, les pido un favor vital. Por favor, suscríbanse ahora,
activen la campanita y ayúdenme a que Cuentos de Viuda no se detenga. Para los que ya están, mi gratitud es inmensa. Su apoyo hace una diferencia que me impulsa a no ceder ante la desesperanza. Continuemos juntos, tejiendo historias que nos recuerden la fuerza del espíritu humano. Hasta la próxima.